Hoy queremos participar la idea de cooperar con el mal o hacer el bien. Cooperar con el mal consiste en ceder nuestras actuaciones y nuestra vida a que el mal no tenga ninguna presencia en contra. Es decir, que seamos capaces de estar en silencio y colaborar con el mal. Colaborar con el mal por omisión o por obra. Colaborar con el mal por silencio. De una forma implícita, una forma formal o una forma material inmediata. Siempre que hagamos una concesión al mal, cooperamos con él. Y esa es la cuestión que hoy queremos reflexionar. Traemos en primer lugar el final de una entrevista que tras el vídeo podrán tener a disposición para que ustedes mismos la puedan seguir si les interesa. Es una entrevista sobre el mal que el Partido Comunista Chino difunde de forma total, tanto en China como en el resto del mundo. Hay argumentos muy poderosos para fijarse en China como un país que difunde la corrupción y el mal. Usted lo podrá comprobar en este vídeo, que pondremos al final. Pero queremos centrar en nuestra aportación en dos contenidos. Por una parte, el contenido de cómo la corrupción puede extenderse, qué podemos hacer en contra de esa corrupción y cómo la esperanza que viene de la gracia nos puede ayudar. Pero también les damos una pauta y es la pauta de la Eucaristía, que se la ofrecemos en palabras del Padre Justo Lofeudo, que les va a ayudar a entender por qué la Eucaristía es fuente de vida, pero sobre todo es fuente de fortaleza, de esperanza, para estar permanentemente en pie sin apoyar el mal y defendiendo el bien, con nuestras pequeñas actuaciones de cada día. Les dejo pues con las dos aportaciones y al final ya saben, si quieren ampliar el por qué el Partido Comunista Chino difunde la corrupción y es un foco de maldad, lo podrán conocer. Hasta la siguiente, les dejo con las dos intervenciones. Chao. Una llamada de un seguidor del programa pregunta si puede ser que la corrupción del Partido Comunista Chino haya llegado hasta el mismo Vaticano. Y bueno, pues el entrevistado, el autor del libro del demonio del partido chino, el mal en el partido chino, contesta pues que bueno, pues el Partido Comunista Chino propaga la corrupción por todas partes y utiliza tres medios basados en principios como pues regalos llenos de peligro, droga y dinero. Y están sobornando a funcionarios de gobiernos de todo el mundo y difunden la corrupción por todas partes porque su sistema es corrupto. Podemos decir que todos los líderes del Partido Comunista Chino son multimillonarios. Quiere decir el autor que literalmente son multimillonarios. Y ustedes pueden, si dicen algo, que el Partido Comunista Chino, sus altos cargos, son millonarios, multimillonarios. El sistema de corrupción pues depende de la posición que uno tenga. Si la posición es de más baja, pues son 10 millones. Si es un poquito más alta, 50 millones. Y si es de una provincia, pues pueden ser 100 millones. El cardenal Josper tenía una amistad profunda con el autor del libro y él mismo pues le preguntó al cardenal Pell sobre la posibilidad de que existiera corrupción por parte del gobierno del Partido Comunista Chino en el Vaticano. A lo que el propio Pell le contestó que rezaba para que nadie del Vaticano aceptara dinero del Partido Comunista Chino.
Y bueno, pues podemos afirmar que el Partido Comunista Chino persigue a la Iglesia Católica en China. Y esa persecución es real y se vuelve cada vez un poco más amarga. Es necesario recordar que el Partido Comunista Chino no ha dudado en encarcelar a sacerdotes y mantenerlos durante años en prisión. El padre Hoble es un ejemplo. De tal forma que, bueno, pues el padre Pacua relata que en una ocasión su madre le envió unos caramelos y que en los caramelos que tenían forma de galleta escondió las hostias para que pudiera celebrar. Incluso le envió una botella de vino de forma que pareciera medicina. Y así pudo celebrar la misa, que era lo que le sostenía al padre en su cautiverio. Por eso simplemente podemos calificar que es horrible la persecución de la Iglesia hacia la Iglesia católica. Existe lo que se llama un Falun Gong, que es una secta budista que ataca todo tipo de religiones, pero fundamentalmente a la Iglesia católica en China. Debemos tener en cuenta que, bueno, pues esta situación es una realidad palpable. El autor del libro nos relata cómo encontró a Dios. Quiero decir, ¿dónde está Dios a través de todo esto? Parece que Dios está distante. Dios nos deja encargados de lo que está pasando y se mantiene al margen. Pues soy un católico converso. Entré en la iglesia un hermoso día de primavera en abril de 1991 y fue en parte el resultado de mi experiencia en China, al presenciar los horribles abortos forzados de mujeres jóvenes y la muerte de bebés. Y creo que mi conversión se produjo en parte gracias a la comunión de los santos. Creo que he estado hablando por ellos de una manera humana y muy débil durante décadas, de aquellos bebés cuyas muertes presencié. Y creo que han estado intercediendo por mí de una manera muy poderosa y sobrenatural ante el trono de Dios. Entonces, y agonizo por el hecho de que nuestro Señor sufrió, murió, fue sepultado y resucitó hace casi 2000 años. Y gran parte del mundo sigue sin convertirse. Hay alguna parte que evidencia que el cristiano que llegó a China durante la última dinastía en el siglo II después de Cristo. Hay más evidencias de los cristianos nestorianos en China durante la dinastía Tang, evidente que se ve por medios arqueológicos. Pero los dominios y los jesuitas lo intentaron, pero China sigue sin convertirse. Y solo tengo que pensar que si estuviéramos orando más y trabajando más duro, Dios intervendría y detendría lo que está sucediendo. Pero usted es el padre, ¿no? Padre Pacua. Usted es el teólogo. Lo dejo en sus manos. Déjame darte una respuesta porque he pensado mucho sobre esto de muchas maneras. Responde el padre Pacua. Conocí a dos de mis primos que sobrevivieron a los campos de concentración nazis y conocí a otras personas que habían sobrevivido y habían hablado con ellos, tanto judíos como cristianos. Y además de haber estado en Polonia en la época comunista y después, hay un par de cosas. Hay que pensar de forma atenta la forma en que el mal hace esa destrucción y también se destruye, se autodestruye. Estábamos hablando hoy que cuando el Señor estaba ejerciendo a los endemoniados de la guarnición y los demonios decían que era una legión. Recuérdese el Evangelio de la piara. Y ellos dijeron, no nos envíen otra vez a nuestro lugar, es decir, no querían ir al infierno. A ellos tampoco les gusta. Y él dijo, envíanos a esos cerdos.
Y Jesús les dio permiso. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Pues que luego destruyeron a los cerdos. Y esta es una de las cosas a tener en cuenta. Todas estas empresas malvadas son tan autodestructivas como esos demonios que se metían en los cerdos. China se está destruyendo a sí misma. Lo más probable es que esté muerta. Pero para 2060 Estados Unidos tendrá una población mayor que China. Así es como funciona la estadística y se está destruyendo por sí misma. Los nazis se autodestruyeron. Alemania sufrió terriblemente como resultado de esa guerra y experimentó una tremenda destrucción. Y los soviéticos se provocaron una terrible destrucción también. Así es como los demonios se matan, son sus propios cerdos y se acercan ellos mismos, pero no se trata solo de que sean autodestructivos. Pensemos en la generación más grande que se enfrentó al nacionalsocialismo y en la forma en que los alemanes intentaban destruir Europa, y el imperio de Japón destruyendo Asia. Esa generación más grande se levantó, sufrió mucho y lo superó. También vimos que después de mucha oración, el Señor levantó al Papa Juan Pablo II junto a Margaret Thatcher y Ronald Reagan y acabó derribándose el marxismo. Se estaba desmoronando por muchas razones propias, pero también se usaron junto con Lech Walesa y otros tantos que Dios también pudo y ayudó a levantar. Y ante tanto mal, nos volvemos muy malos con Él o nos volvemos muy buenos contra Él. Y ante un gran mal, el diablo nos tentará y nos acusará a todos, a cada uno de nosotros. Y cada uno, lo único que debemos hacer es no perder la esperanza. Mientras las Escrituras nos dicen que la esperanza nos salva y la esperanza no está en nuestra capacidad sino en Dios, no veo dónde está actuando Dios exactamente, pues en tu esperanza. Eso es algo que me supera, pero trato de pensar de forma atenta, en no caer en las tentaciones y decir, Señor, ¿cuáles son las gracias que me estás dando para rechazar el mal? Vencimos al Imperio Romano, a los imperios de la historia, a los comunistas, a los nazis. Y el Señor puede usarnos nuevamente. De esto dependemos. Nuevamente te recomiendo leer El Diablo y la China comunista. Consíguelo en nuestro catálogo y gracias a todos por seguirnos. Get that from our religious catalog. Stephen, thank you for being with us. Thank you, brother. And may the Lord bless all of you and keep you by the intercession of Saint Ignatius. Esperamos el regreso de Jesucristo en gloria. Jesucristo ha de volver y muchos, y confesamos que esperamos su venida en la gloria. No lo olvidemos. Esperamos el regreso de Jesucristo en gloria. Jesucristo ha de volver y muchos opinamos que los acontecimientos que nos toca vivir son anticipatorios de su venida. Cierto, puede ser en 100 años o hasta quizás más. Sin embargo, el anticristo está ya asomando la cabeza. Pero ánimo, el Señor no nos abandona. Todavía está ante nosotros la imagen, porque ha sido tan reciente, de la Basílica de París, donde desde hace 140 años se adora a nuestro Señor día y noche, en Sacré-Cœur, en adoración perpetua. Solo ella, iluminada en la noche oscura de París, cuando todo se hizo tinieblas. El signo no podía ser más evidente, pero muchos no lo verán. Después de haber visto la multiplicación de los panes, seguían pidiendo signos aquellos hombres. Cuando el infierno se mostraba al mundo y el mundo aplaudía, Dios mostró el destino de ese mundo apóstata en la mayor oscuridad. Solo la luz de Cristo alumbró. Sin embargo, la apostasía no se reduce al mundo, porque cuando a la verdad de todo lo acontecido en la Santa Misa se la olvida y se la reduce a un mero banquete convivial entre amigos,
cuando se menosprecia la tradición y cuando de la Eucaristía se hace mero símbolo y no se lo respeta, no se lo reverencia y adora, entonces los que así obran y permiten han caído en apostasía. En este Evangelio de hoy, el gentío lo buscaba al Señor, porque habían comido, pero sin ver en la multiplicación de panes y peces un signo, sino solo un beneficio. Les ocurría, como a muchos ahora que pasan por alto el milagro, no les interesa, lo ignoran, no ven el signo sino lo que les conviene. Los de hoy, como los de entonces, no habían visto el signo del poder de Dios, de trascendencia. Y tanto es así que le piden un signo para poder creer que Jesús es el enviado del Altísimo. Pues Él es el signo. Él es el signo en sí mismo. Y el signo que nos dejará es precisamente el signo sacramental de su sacrificio y de su presencia viva y gloriosa entre nosotros, o sea, la Eucaristía, refrendado por el otro signo, el de su resurrección. Ahora bien, comer ese pan venido del cielo exige, como dice San Pablo a los Efesios, que es la segunda lectura, renunciar y dejar el anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias seductoras, y convertirse. Para acceder a la Eucaristía, a la misma persona de Jesucristo, necesario responder a su llamado de conversión. Y para ello contamos con la gracia que nos da, precisamente gratuitamente, y con su misericordia. Jesús, como sus contemporáneos, nos exhorta a buscar el alimento de vida eterna, no quedarnos ocupados solo en lo pasajero y material que no perdura. Como nos enseña el Señor, eso es el añadidura. Las lecturas de hoy ponen de manifiesto cómo Dios conduce a la humanidad a través de su historia, para culminar en Jesucristo en la Eucaristía, signo de su real, verdadera presencia entre nosotros. El cúlmine que supone la Eucaristía reconoce un recorrido que la pedagogía divina ha hecho hacer al pueblo de la primera alianza y que arranca con Abraham y Melquisedec, rey y sumo sacerdote, que ofrecía pan y vino como sacrificio y a quien Abraham, en señal de sumisión, le ofrece el diezmo. Hoy se nos presenta el libro del Éxodo con el maná en el desierto, ese alimento que viene del cielo y causa el asombro de los israelitas. Manú, ¿qué es esto? Esto es el pan que el Señor os da de comer, la respuesta de Moisés. Quien ajeno a la fe, no conociendo el pan eucarístico, entrase hoy en la capilla donde se lo adora y preguntara, ¿qué es esto? Jesús podría responderle, esto es mi cuerpo entregado por ellos y por muchos, y tú, si me aceptas, serás también uno de ellos. Jesucristo declara que Él es el pan bajado del cielo, el verdadero pan de vida que quita el hambre del mundo, que sacia la sed de eternidad y trascendencia de todos los hombres. Por eso la Eucaristía es la respuesta de Dios al hombre, a lo que el hombre necesita para vivir como Dios lo ha creado. Eucaristía es Jesucristo, que se presenta en su persona, no en modo simbólico, sino vivo, real, único, total, operante, y reclama nuestra fe. Al pan que da la vida se accede por la fe y con corazón limpio. La fe de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía nos conduce a la adoración. La adoración no es un ornamento de la piedad, no es una devoción más, no es un lujo, sino una prioridad. Esto lo había dicho el Papa Benedicto. La adoración es la estructura portante de toda verdadera espiritualidad. Por eso, la oración perpetua nace de una exigencia, y es el Espíritu que sopla en la iglesia y convoca a adorar al Señor, así en la tierra como en el cielo. O sea, sin interrupción, siempre. De nuevo, cuando todo se hizo oscuridad en París, solo brilló la Basílica Sacré-Cœur,
la Basílica de la Adoración Eucarística Perpetua. Consejos: cuidar la Santa Misa, defender la Eucaristía, vivir la Eucaristía y se la vive en el camino de conversión, que es una tarea de cada día. O sea, cooperando con la gracia que Dios nos da y esforzándose por mantener el estado de gracia. Conversión que incluye participación en la celebración y adoración. Nuestra vida debe ser fecunda y nada bueno podemos llevar a los demás que antes no hayamos recibido de Dios. Y de Dios todo bien se recibe en la Eucaristía, celebrada y contemplada en adoración. Contemplari et contemplata alis tradere. Es una frase de Santo Tomás que significa contemplar y llevar a los demás de lo contemplado, o sea, el fruto de la contemplación. Esto es nuestro deber. El deber para con los demás, para con nosotros, pero principalmente para con Dios. De más está decir, ante el desprecio de Dios, ante tanta blasfemia, debemos responder con reparación eucarística, tanto con misas de reparación como con horas de reparación, de adoración en reparación.